descanso. Nuestros pastores Marcos y Conchi también están en este mes retirándose para renovar sus fuerzas y algunos tendremos las vacaciones después, así que sea que las tienes ahora o después, que el Señor nos permita renovarnos y repararnos para arrancar también el nuevo curso con fuerzas. Vamos a ir hacia la palabra, pero antes, hermanos, quisiera que tuviéramos un momentito de oración, unos instantes de oración, porque estamos viviendo una situación crítica como nación. Como sabéis, llevamos varios días con una serie de incendios bastante inquietantes, bastante preocupantes y, sobre todo, los incendios que se originaron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, en Ávila, están descontrolados y han causado numerosos damnificados, más de 90.000 personas evacuadas, confinadas, y realmente es un drama, es un drama. Ayer estuve en Motilla del Palancar, en nuestra iglesia allí, disfrutando de una ceremonia de bautismos. 10 personas descendieron las aguas del bautismo, pero cuando volví a casa, el gozo me costaba mantenerlo por ver toda esa nebulosa de humo que había ya a kilómetros de Madrid, y realmente es algo crítico, algo que está sucediendo y que necesitamos clamar a Dios, ¿sí? Tenemos que clamar a Dios por ello, pedirle al Señor por la situación, porque se extingan lo más pronto posible esos incendios y también por los damnificados, que son muchos. Que Dios también nos permita, como iglesia, ser una luz, ser una voz en estos momentos donde no hay muchas respuestas, no hay muchas respuestas. Así que, ¿por qué no nos ponemos en pie y clamamos al Señor? Convencidos de que la oración tiene poder. La oración provoca respuestas de Dios. La oración hace que Dios intervenga también. Pídeme y te daré, dice el Señor. Busca y hallarás, llama y se te abrirá. Hay cosas que, da igual que las pidamos, Dios las va a dar o no las va a dar, pero hay otras que sí, que Dios nos invita a pedir. Y yo creo que esta es una de ellas. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más y ponemos en tus manos también esta petición que acongoja nuestro corazón, nos entristece, Señor, porque estamos viendo cómo el fuego está consumiendo hectáreas y hectáreas de bosques, de naturaleza, Señor, con todo lo que supone. Está acabando con ganadería, con cosechas, pero queremos pedirte, Dios, que puedas intervenir, que puedas detener este fuego, este incendio, no solo en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, también Cataluña, Aragón, Señor, incluso en Francia también y en otros países de Europa que también están sufriendo estos azotes. Señor, oramos, Dios mío, para que puedas extinguirlo, puedas, Señor, ayudar a los seres humanos a gestionar de una mejor manera estas cuestiones, Señor. Oramos también por los numerosos damnificados que han perdido, muchos de ellos, sus casas, lo han perdido todo, sus coches, sus pertenencias, y que ahora se encuentran sin un futuro seguros, con un futuro incierto. Oramos para que acudas a ellos y puedan encontrarse contigo, puedan encontrar en ti la esperanza, que puedan mirar al futuro con optimismo, Señor. Oro, Dios mío, para que les ayudes a obtener lo que nadie les puede quitar, lo que el fuego no puede quemar, Señor. Oramos por ello, Dios. Y oramos por la iglesia, que seamos una iglesia militante, una iglesia que actúa, que interviene en favor de los desfavorecidos, en favor de aquellos que no tienen ahora mismo ni lo necesario. Señor, ayúdanos, Dios, a descubrir cuáles son las formas prácticas de poder ayudar en un momento como este. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, por tu palabra, Dios. Queremos que nos hables, necesitamos recibir este pan del cielo, este agua de vida que eres tú, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues podéis tomar asiento. Gracias por vuestro apoyo en oración. Y como digo, vamos a seguir hacia adelante con la palabra, pero antes dejadme que os recuerde que el próximo sábado, día 1 de agosto, vamos a tener, como solemos hacer, ayuno y oración, ¿vale? Todos los primeros sábados de mes solemos tener un tiempo de ayuno y oración. El sábado que viene no será menos. También lo vamos a hacer, así que a las 10 de la mañana os convoco a todos a que podáis participar de este bendecido encuentro. Y sin más, vamos a seguir con nuestra serie Vínculos y vamos a comenzar leyendo un versículo que ya hemos leído en otras semanas, pero que me parece clave en cuanto a este tema. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Son palabras que se escribieron después de crear Dios al primer hombre, ¿no?
Palabras que se dijeron cuando Dios creó al primer hombre. ¿Y cuáles son esas palabras? Las conocemos. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y ya hemos dicho que Adán disfrutaba de un entorno privilegiado, que Adán disfrutaba de una comunión perfecta con Dios. Pero este versículo nos revela que el diseño divino para el ser humano tenía que ver también con que pudiera disfrutar de la comunión con otras personas, con iguales. Es un versículo que suele asociarse al matrimonio. Nosotros vamos a hablar hoy del vínculo del matrimonio, pero déjame decirte algo, que este versículo no habla del matrimonio. Habla de la necesidad que tenemos por diseño divino de relacionarnos, ¿vale? Así que, si tú nunca te has casado, si tú ya estás en una etapa donde sabes que no te vas a casar, déjame decirte algo, no eres una persona incompleta, ¿vale? Si no tienes amigos, si no tienes familia con la que complementarte, si no tienes un entorno relacional, sí estás incompleto. Pero si no estás casado, déjame decirte que el matrimonio es un don de Dios. Y Dios da dentro de los dones a unos y a otros otros. Y no todos tienen el don del matrimonio, no todos tienen el don de casarse. Algunos tienen el don de la soltería. Algunos tienen el don de vivir sin casarse. Y tú dices, te reprendo en el nombre de Jesús. Algunos lo estáis pensando, os he visto la cara y he dicho... Hermanos, Pablo no estaba casado, Timoteo no estaba casado, Jesucristo no se casó nunca. No tuvieron el don de permanecer célibes, tuvieron el don de permanecer sin casarse. ¿Y quién puede decir que no eran plenos? No estaban completos. Claro que lo estaban. Ahora, independientemente de que estés casado, de que estés soltero, de que estés viudo, de que estés divorciado, tú y yo somos llamados a honrar el matrimonio. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Así que ya digo, si no estás casado, no tienes por qué estar triste. Si puedes casarte, procúralo, como dice Pablo, ora para buscar la persona idónea. Pero ya sea que estés casado o que no, tú tienes un llamado de parte de Dios para honrar el matrimonio, para bendecir ese sagrado estado que es el del matrimonio, para poder promover ambientes donde el matrimonio sea algo que sea honroso y bendecido. Y ¿sabes qué? No es fácil promover este espíritu de honra al concepto del matrimonio, porque vivimos una sociedad que pasa de un extremo a otro. A veces la sociedad en la que vivimos idealiza el matrimonio. Dice que una vez casado se me van a solucionar todos los problemas. ¿Has escuchado a gente decir esto? Sí, necesito casarme para solucionar todos mis problemas de inseguridad, mi problema de vacío, mi problema de soledad. Y luego hay otros que están en el lado opuesto, en el polo opuesto. Dicen que el matrimonio es la causa de todos los problemas. Desde que me casé he descubierto problemas que yo no tenía antes. Claro, ¿sabes por qué? Porque el matrimonio no es la solución a tus problemas, ni siquiera es la causa de todos tus problemas. El matrimonio es un marco que revela tus problemas. Está diseñado para revelar algunos de los problemas que jamás verías si no estuvieras en esa unión tan íntima y tan personal. Hay gente que jamás pensaba que era impaciente hasta que no se casó. Hay personas que no sabrían que son perfeccionistas, recalcitrantes, si no se hubieran casado. Hay personas que piensan que no tenían un problema con la ira hasta el momento en el que dijeron sí quiero. Es importante entender que el matrimonio tiene una función social y personal increíble en este mundo. El matrimonio revela los problemas que jamás podríamos ver si no fuéramos, si no estuviéramos en esa relación tan especial y tan íntima. Pero ¿sabes qué? Aun cuando te cases con la mejor de las ideas, aun cuando te cases con la motivación de honrar el matrimonio y decir, estoy dispuesto a que me revele aquello que no conozco de mí para poder tratarlo, incluso aunque tengas esa buena motivación de decir, yo voy a amar a mi esposo o a mi esposa hasta que la muerte nos separa, ¿sabes qué? No es suficiente. Necesitamos entender que para que el vínculo del matrimonio funcione, necesitamos algo más que amor. Porque podemos casarnos por amor, pero terminar amándonos mal, haciéndonos mucho daño y haciendo que el matrimonio se
termine rompiendo. Necesitamos algo más. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sabiduría. Para desarrollar un buen vínculo matrimonial necesitamos también sabiduría. Ahora, fíjate, vamos a hablar de Génesis 3 para entender qué tipo de sabiduría necesitamos y cuál no necesitamos. Porque en Génesis 3 encontramos la primera crisis de la humanidad, también hemos leído este pasaje, pero también es la primera crisis matrimonial de la historia. Y fíjate lo que dice Génesis 3, versículos del 4 al 6. Es el famoso momento de la desobediencia de Eva, ¿no? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Recordad un poco en el contexto, muchos ya lo conocéis. Eva estaba dando un paseo por el huerto y estuvo observando ese árbol cuyo fruto dijo Dios, no comerás, no comas, el día que comas de él vas a morir. Y se quedó observándolo y aparece una vocecilla, la Biblia dice que era una serpiente la que estaba hablando y dice, tómalo, tómalo, no vas a morir, sino que sabe Dios, dice, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Así que fíjate, la serpiente no solo ofrece un fruto a Eva, lo que está generando con su sugerencia son dudas acerca del carácter de Dios. Le está diciendo, no, Dios no es tan bueno como tú crees, no es tan bueno como parece, es más, Dios con esta prohibición te está privando de algo bueno. Dios no es tan bueno, Dios tiene su parte oscura. ¿Y sabes qué, Eva? Te voy a decir algo, ¿eh? Te lo digo porque te quiero, ¿vale? No necesitas que Él te diga cómo debes de vivir. No necesitas que Él te diga cómo tienes que decidir. Tú puedes decidir por ti misma lo que está bien y lo que está mal. Esa fue la gran mentira de la serpiente. Esa fue la gran trampa que provocó inicialmente la serpiente. Pero claro, Eva dice, ¿seguro? Sí. El día que comas de este fruto, alcanzarás, fíjate, dice, alcanzarás la sabiduría. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable, sí, pero ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que Eva y después Adán no cayeron simplemente por desear un fruto delicioso y codiciable. ¿Sabéis por qué cayeron? Por querer alcanzar la sabiduría. Por querer alcanzar la sabiduría, pero no dice Proverbios que busquemos la sabiduría, que la sabiduría es algo importante en todas las facetas de la vida, incluidas las relaciones matrimoniales. ¿Cómo es posible que caigan por causa de la sabiduría? Pues el problema no fue desear la sabiduría, el problema no fue querer ser sabios. ¿Sabéis cuál fue el problema? El problema fue buscar un tipo de sabiduría que no estaba conectada con Dios. El problema fue buscar sabiduría al margen de la relación con Dios. El problema fue que querían una sabiduría para poder decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y es ahí donde viene el gran problema. No en la sabiduría en sí, sino en el tipo de sabiduría que estamos buscando, ¿no? Tú puedes creer en Dios y casarte por la iglesia, pero si en el día a día tú te relacionas desde no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que te lleva a ti a decir voy a hacer las cosas como yo quiero, entonces tu relación va a patinar. Tu relación tiene muchas papeletas para fracasar. Hay personas así que muchas veces nos relacionamos buscando sacar a Dios del lugar central de nuestras decisiones, de nuestras percepciones, y decimos, mira, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo debe ser mi mujer, yo sé cómo debe de ser mi marido, yo sé quién tiene razón, y por supuesto soy yo. Yo sé quién es culpable, yo sé quién debe de cambiar. Y empezamos a vivir la relación matrimonial desde una sabiduría propia, una sabiduría a veces incluso heredada de nuestra familia. La semana que viene hablaremos acerca de la familia y cómo condiciona nuestra vida. Cómo a veces la familia se puede convertir en Dios y no como un instrumento de Dios. Así que la sabiduría humana puede ocasionar desperfectos en un vínculo tan especial, tan maravilloso, tan potente como es el del matrimonio. Así que la pregunta esta mañana que yo quiero que nos hagamos es, ¿desde qué sabiduría estoy construyendo mi relación de matrimonio? ¿Desde qué tipo de sabiduría? Y si no estás casado, esta predicación también es para ti.
porque te puede servir para poder ayudar a aquellos que están casados y recordarles algunas verdades de la palabra. Pero si no estás casado y no tienes el interés de hablar a nadie que esté casado, ¿sabes qué? Estos principios de sabiduría también te ayudan con otro tipo de relaciones, como por ejemplo la del vínculo de la amistad que hablamos el domingo pasado. Así que de una u otra manera estos principios, estas semillas de las que vamos a hablar hoy, van a ayudarte a construir adecuadamente las relaciones con los demás. Pero yo quiero hablar de las relaciones matrimoniales. Y para ello me gustaría ir a Santiago capítulo 3, y este es el último pasaje que quiero yo analizar. Pero en Santiago 3 se nos presentan dos tipos de sabiduría y dos tipos de fruto que dan esas sabidurías, ¿no? Y fijaros, dice en el versículo 13, Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién se cree sabio y entendido entre vosotros? Imaginemos que habla Santiago a los matrimonios. ¿Quién cree que está llevando su relación matrimonial con sabiduría y con entendimiento? ¿Quién dice, yo tengo una muy buena relación matrimonial, gloria a Dios? ¿Quién lo dice? Bueno, pues aquí Santiago nos dice cómo puedes saber si esto es así o no. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago dice, ¿tú quieres saber si eres sabio en tu matrimonio? Si tu relación matrimonial es una relación sabia. Pues mira, Santiago dice, la sabiduría no se demuestra por los títulos que tienes, por los másters que hayas hecho, por las formaciones a nivel matrimonial que hayas hecho, por los títulos de como consejero, por la experiencia que tengas. La sabiduría no se muestra por la cantidad de versículos que tú conoces. La sabiduría se demuestra en cómo te relacionas con los demás, cómo tratas a los demás, cómo les hablas a los demás. Así que no me hables desde tu intelecto, háblame desde la realidad, desde los frutos que están dando tus relaciones, desde el fruto que está dando tu relación matrimonial. ¿Qué tipo de frutos está dando? Y nos ayuda a hacer este análisis profundo. Dice el versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Así que tú mira tu relación matrimonial. Hay celos amargos, hay rivalidad, hay jactancia, hay engaño. Santiago dice, esa sabiduría no es la de Dios. Esta sabiduría es de la que se apropió Eva en el huerto del Edén. Es la sabiduría que inspira a la serpiente. Es una sabiduría, dice, tiene tres características. Es terrenal. ¿Por qué? Porque interpreta la vida desde tu propia óptica, desde lo que tú ves, desde lo que tú sientes, desde lo que tú crees merecer. Esto es lo que le pasó a Eva. ¿Cómo interpretó ella si ese árbol era un fruto apto para comerlo? Por lo que ella vio, por las sensaciones que le transmitía el fruto de ese árbol, por lo que ella creía, por lo que generó en su interior diciendo, oye, no se ve mal, yo creo que es un fruto para alcanzar sabiduría. Así comienzan las decisiones humanas. Están basadas en mi propio punto de vista, en mi propio deseo, sin tomar en cuenta a Dios. Y claro, ese tipo de decisión, que al principio es terrenal, se convierte en algo animal. ¿Por qué? Porque es animal, porque empiezas a vivir como los animales, que se dejan gobernar por los impulsos de tu naturaleza caída y no por el espíritu. Empiezas a moverte por los deseos desproporcionados que hay en tu interior y sabes, finalmente esa sabiduría, que empezó siendo terrenal y luego se transformó en algo como animal, termina convirtiéndose en algo diabólico. ¿Y por qué es diabólico? Porque va a reproducir al final esa decisión la forma de actuar del enemigo. Vas a convertirte en un agente del enemigo, sin habértelo propuesto. Vas a empezar a vivir de una manera que distorsionas la verdad, que acusas a los que están a tu alrededor, que divides y hasta puedes terminar destruyendo. Así que tu relación es saludable, te relacionas de manera sabia con tu cónyuge. ¿Cuáles son los frutos? ¿Son estos que ha mencionado Santiago?
hay celos, hay jactancia, hay amargura, hay contención. Probablemente no sea Dios el que está provocando estas decisiones. Probablemente no estás conectado al vínculo fuente. Probablemente tu vínculo es otro. Así que dice, esa terrenal, es animal y diabólica, y dice, y donde hay este tipo de sabiduría, donde hay celos y contención, fíjate cuál es el resultado. Dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que dice, si vas por esa línea de la sabiduría del Edén, la sabiduría humana, hay una mosca por ahí que... El fruto es inevitable, dice Santiago. Vas a tener desorden en las relaciones, vas a tener toda clase de conductas que van a terminar destruyéndote a ti, destruyendo a los que te rodean. Así que esa no es la sabiduría que debe de presidir y reinar en nuestra relación matrimonial. Más bien, versículo 17, aquí es donde se centra Santiago, dice, la sabiduría que es de lo alto es diferente. Es diferente. Es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, porque el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que esta sabiduría que nos presenta ahora es diferente. Es una sabiduría que tiene otro origen. No nace del orgullo, no nace de los deseos desordenados, no nace de mis propias ideas, no nace de la autosuficiencia. ¿De dónde nace? Nace de Dios. Desciende de Dios. Y cuando esta sabiduría entra en el matrimonio, dice Santiago que transforma la manera en la que el matrimonio se trata. Transforma la manera en la que se respira en esa relación. La rivalidad, el engaño, la necesidad de imponerse, empiezan a ceder terreno y dan espacio a la pureza, a la paz, a la amabilidad, a la disposición de escuchar, a la misericordia, a la sinceridad. Habla aquí de una serie de características increíbles y quiero dejar algo muy claro. Y no está hablando aquí Santiago de que tú ahora tienes que ir a casa y cultivar estas cualidades porque si no, no van a estar en tu vida. No, Santiago viene diciendo en su contexto que estas son cualidades que se van a evidenciar sí o sí cuando estás vinculado a Dios. Son un fruto. Son un fruto. Son un fruto de tener bien consolidado el vínculo fuente. Acordaos de que las relaciones que nosotros tenemos que cuidar son en 3 niveles. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Siempre que mi relación con Dios esté en el punto adecuado, siempre vamos a ver a la sabiduría de lo alto manifestándose de una manera clara e inequívoca. No es tanto mi fuerza de voluntad, no es tanto aprender técnicas matrimoniales, tiene que ver más con cultivar mi vínculo con el Señor Jesucristo. De hecho, fíjate, Colosenses 2:3 dice que en Cristo, en Él, están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde está la verdadera sabiduría de lo alto? ¿Dónde está escondida? Está en Cristo. Y si tú estás en Él, de pronto no sabes ni bien cómo, no te vas a poder atribuir ningún mérito, no te vas a poder jactar de nada, pero de pronto vas a ver manifestándose algunas cualidades de sabiduría de lo alto que van a hacer que tu matrimonio pueda progresar en medio de cualquier situación, que tu matrimonio pueda ser robusto y saludable. Así que vamos a hablar rápidamente de estos 6 frutos que van a aparecer en nuestro matrimonio cuando estamos conectados con Jesús, cuando estamos en Cristo. Así que vamos a hablar de 6 frutos de la sabiduría de lo alto. Y repito, hermanos, son 6 frutos. No son 6 disciplinas que tú tienes que llevar a cabo. Tu gran disciplina es estar en Cristo. Y si estás en Cristo, los tesoros, las riquezas de la sabiduría se van a ir manifestando. Entonces, lo primero que va a suceder en un matrimonio que tiene el vínculo fuente bien solidificado, bien establecido, lo primero es que en esa relación se va a hablar verdad. Se va a hablar verdad en amor. Fíjate, lo dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Es pura.
Es decir, que cuando yo estoy conectado con Dios, ya no voy a tener la necesidad de esconder nada, ni de esconderme a mí mismo. Voy a sentir un deseo incomprensible de amar la verdad, de caminar en luz, de mostrarme sin máscaras ante mi cónyuge. Eso es lo que hace la sabiduría de lo alto. ¿Y por qué? Porque es muy importante para una relación, no solo la del matrimonio, para toda relación, muy importante la confianza. La confianza es algo importantísimo en cualquier relación, pero no hay confianza sin verdad. No puede haber confianza si yo detecto que me estás ocultando cosas, que me estás engañando, que no me estás diciendo toda la verdad. Y ¿sabes? No es fácil vivir de esta manera porque la sabiduría terrenal, animal y diabólica, la sabiduría de abajo, está todo el tiempo susurrándonos cosas como no se lo cuentes, no se lo cuentes. Si dices la verdad, será peor. Si no se entera, no hay ningún problema. Ojos que no ven, corazón que no siente. No se lo cuentes. Pero ¿sabes? Cuando tú ocultas la verdad en el matrimonio, esto termina dañando el matrimonio, a medio o largo plazo. Y esto se ve de manera muy sutil en el matrimonio. Hay personas que hacen compras que son más costosas de lo que deberían sin consultarlo con su cónyuge. Y ocultan lo que han comprado, ocultan el registro del movimiento bancario, ocultan el ticket para que el otro no lo sepa. Y dice, sí, es que lo hago porque sé que luego le va a hacer triste. Y lo hago por su bien, sí. ¿Seguro? Sí, tampoco es tan importante. No quería preocuparle. No quería preocuparla, ¿no? Hay personas que de pronto se encuentran con una antigua ex o un antiguo ex y toman un café. Retoman el contacto, pero nada, simplemente para ponerse al día y cuando vuelven a casa no dicen nada. No dicen nada porque dicen, si es que si se lo digo, pues yo sé que se va a enfadar, que le va a afectar, que se va a revolver por dentro, le van a saltar todos los demonios y vamos a tener problemas. No es necesario hablar de estas cosas, no es necesario contar estas cosas. ¿Sabes? Santiago dice que sí, que primeramente la sabiduría del alto es pura. Habla la verdad y solo la verdad y toda la verdad. Y entiende que cuando ocultas algo, eso tiene siempre consecuencias. No puedes decir que algo está bien cuando no está bien y pensar que eso no va a traer consecuencias. No, pero si te pregunta tu esposo o tu esposa, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ocurre algo? Y tú, sí, esto no pasa nada. Pero el otro dice, sí pasa algo. Y aunque se lo digas para no inquietar al otro, ¿sabes? Lo que estás generando es desconfianza. Estás generando desconfianza. Aunque no tuvieras en tu interior ningún interés de hacer nada malo, ¿sabes qué? Cuando tú ocultas alguna cuestión, estás generando distancia con la otra persona. Así que es muy importante ser capaces de hablar la verdad, caminar en luz, mostrarnos tal y como somos, aunque sepamos que no le va a gustar, que la persona que tengo delante tiene sus heridas, tiene sus experiencias negativas del pasado, da igual, díselo, es importante. Y abro un paréntesis aquí también para los que estáis en la etapa del noviazgo, ¿vale? Porque aunque estamos hablando del matrimonio, pero en el noviazgo también es muy importante practicar la sabiduría de lo alto. En el noviazgo también es muy importante hablar la verdad también. Caminar en luz, quitarse las máscaras, es muy importante. Fijaros en Cantar de Cantares, capítulo 1, versículos 5 y 6. Fijaros, aquí están en la etapa del noviazgo la Sulamita y Salomón, que parece ser el protagonista de esta historia de amor increíble, de amor perfecto, ¿no? Por eso se llama el Cantar de los Cantares, porque es el cántico de amor más extraordinario, ¿no? El mayor. Bueno, pues el cántico comienza con la etapa del noviazgo. Y mira, me encanta la actitud de esta mujer, la Sulamita, porque es un ejemplo para mí de honestidad, de autenticidad, de transparencia. Es decir, es un ejemplo de vivir la relación desde la sabiduría de lo alto. Y mira lo que dice, morena soy. Y ya empezamos abriendo
la caja de Pandora, la caja de los truenos, porque en aquella época una persona morena de piel no era una persona de las más apetecibles. ¿Por qué? Las mejores eran las que tenían la cara blanquita, blanquita y las que no le daban el sol. Hoy al contrario, hoy la gente se da rayos uva incluso en invierno, ¿no? Porque el morenazo que tiene uno es como que más atractivo, ¿verdad? En aquella época no, porque estar moreno en aquella época era estar a la intemperie y por lo tanto ser de una clase y un estatus social bajo. Esta mujer estaba morena, ¿sabes por qué? Porque trabajaba bajo el sol, porque no tenía más remedio, porque tenía que ganarse la vida. Las mujeres de palacio iban con la cara blanca, como las orientales, ¿no? Eran personas más atractivas en aquella época. Pero ella dice, mira, no te quiero engañar, cariño, soy morena. Soy morena, o hijas de Jerusalén, sé que no soy tan blanca como vosotras, pero tengo algún encanto yo también, ¿eh? Soy hermosa, dice. Lo que tenía es bastante autoestima esta mujer, ¿eh? Dice, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena. Dice, porque el sol me miró. Es decir, soy morena, no soy el estatus o el paradigma de mujer bella de la época, pero tengo mi encanto, así que intenta descubrirlo, intenta mirar más allá de mi piel morena. Y dice algo más, dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¡Qué mujer más honesta! Está hablando de sus problemas familiares. Tiene problemas con sus hermanos. Ha entrado en conflicto con ellos y no lo oculta. Repito, aquellos que estáis en noviazgo, por favor, no le ocultéis a vuestra pareja de dónde venís vosotros. No ocultéis las heridas que os han provocado en el pasado. Vuestros hermanos, vuestros padres, no lo ocultéis, habladlo. Habladlo, porque si no, les estáis engañando, les estáis ocultando una parte de vuestra vida que es muy importante y crucial. Y cuando os caséis, recuerda, el matrimonio no está para solucionar tus problemas, está para revelarlos. Tienes que hablarlo. A mí me sigue sorprendiendo hoy, como pastor, muchos jóvenes que se casan y el primer año empieza a haber un conflicto matrimonial y me doy cuenta de que jamás habían hablado de nada serio durante el noviazgo. Jamás habían tocado ningún tema importante durante el noviazgo. Y claro, ahora se sorprenden de que va a haber conflictos en el matrimonio, de que va a haber disputas, de que hay heridas en el uno y en el otro, de que eso les va a pasar factura. Se sorprenden de que tienen que llegar a acuerdos en el área económica. Se sorprenden de muchas cosas. Y digo, ¿de qué hablaron estas personas? Desde luego no tuvieron una relación de transparencia, autenticidad como el que vemos aquí. Ella dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Vengo de un hogar disfuncional, vengo de todos los días tener gresca. Así que no te extrañe, cariño, que cuando nos casemos, lo primero que me salga va a ser ira. Porque he crecido en ese ambiente. Pero dice algo más. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que no era mía, ¿qué dice? No la guardé. ¡Wow! ¡Qué auténtica es esta mujer! Estoy enamorando de ella. Yo estoy casado, bien casado, pero si fuera soltero, vamos. Me encanta. Dice, oye, también te digo que sí, mis hermanos se airaron contra mí, pero no todos mis problemas tienen la explicación en mi familia. Yo también tengo lo mío. Yo también soy irresponsable en algunas cosas. Yo también me enojo, yo también soy muy impaciente, yo también a veces me dejo dominar por pasiones desordenadas. Yo también. Me encanta esa autenticidad. Es un reflejo de la sabiduría de lo alto. Es un reflejo de tener el vínculo fuente bien conectado, bien estructurado. Así que hablar verdad. Y repito, esto no es algo que tú vas a hacer a base de autodisciplina. Tú vas a hacerlo en la medida en la que estés conectado a Jesucristo, porque Jesucristo es un ser lleno de gracia y de verdad. En Él jamás hubo engaño, nunca salió una mentira de su boca. ¿Cómo vas a poder tú ser de esta manera? Pues cuanto más unido estés en Él, más vas a aprender a tratar con esta cualidad. ¿Amén? Ahora, hay 6 frutos de la sabiduría del alto. El segundo dice lo siguiente. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, pero dice, después es pacífica. Y de aquí tiene que ver con que la sabiduría de lo alto me va a ayudar a mí, en mi relación matrimonial, a buscar la paz. A buscar la paz y no la victoria, pongo yo aquí. Y no la victoria, es decir,
Cuando yo estoy conectado a la fuente, vínculo, cuando estoy conectado a Jesús, de pronto yo no voy a tener ningún interés en alimentar un conflicto matrimonial. No voy a tener ningún interés en crear más polémicas en mi relación. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que yo vaya a evitar todas esas conversaciones que resulten difíciles. No, eso no va a suceder, porque el que actúa desde la sabiduría de lo alto, aunque no quiere los conflictos, lo que no busca en realidad son los conflictos innecesarios, pero hay algunos conflictos que sí hay que tenerlos. La persona que evita cualquier conflicto, la persona que huye ante cualquier situación que le pueda robar la paz, ¿sabes qué? Eso no va a arreglar la relación matrimonial, va a destruir tu vínculo matrimonial. Así que es importante entender que la sabiduría de abajo pregunta, ¿cómo puedo evitar este conflicto o cómo puedo demostrar que tengo la razón? Eso es lo que va a hacer la sabiduría de lo bajo, pero la sabiduría de lo alto va a preguntar otra cosa, va a decir, oye, ¿cómo puedo resolver este conflicto sin dañar la relación? ¿Cómo puedo yo contribuir a que mi conflicto no destruya a ninguna persona? Y sabes, hay cosas que tú haces, hay cosas que yo hago que son como echarle gasolina a un conflicto. Déjame decirte rápidamente 3 cosas que la sabiduría de lo alto jamás va a hacer. Porque eso es alimentar el conflicto. Y la sabiduría de lo alto es pacífica. Fíjate, 3 cosas que empiezan por C. La primera, comparar. La segunda, condenar. Y la tercera, contradecir. Así que, si tú tienes un conflicto con tu cónyuge y no quieres alimentarlo, el conflicto, no quieres ganar la pelea, sino quieres resolverlo adecuadamente, jamás compares a tu cónyuge con otras personas. No le digas, es que no eres como el marido de mi compañera de trabajo. Es que si fueras como mi padre, es que si fueras como mi madre, entonces sí que... No digas a tu mujer, mira, ella sí que sabe. Ella sí que sabe suplir la necesidad de su marido. Mira, ella sí que es sensible con su marido. No digas eso, porque cuando comparas, le estás transmitiendo un mensaje muy claro a tu cónyuge. Tú no eres suficiente. Tú no das en el blanco. ¿Y sabes eso? Eso provoca una herida profunda en el corazón de tu cónyuge. Eso lo que hace es que es como si echaras sal sobre una herida. Eso va a picar muchísimo. Otra cosa es condenar. Cuando estés en un conflicto y lo que te esté haciendo tu cónyuge te irrite, te saque tus casillas, algo muy importante es evitar la condenación, evitar sentencias como siempre haces lo mismo. Tú nunca vas a cambiar. Tú eres igual que tu padre y así te vas a morir. Ese tipo de cosas lo que hacen es definir identidades en tu cónyuge y lo que hace es separarte más y más, crear un muro, una distancia que no va a ser la que te lleve a resolver esos conflictos. Y luego hay otra cosa que también es importante, lo de contradecir. Contradecir, y aquí me quiero referir a contradecir cosas que son irrelevantes, ¿no? Llega tu cónyuge y está expresando un dolor. Mira, me siento muy herido, me siento muy herida porque lo que me hiciste es el martes y tú, espera, el martes no, sería el miércoles, ¿no? Bueno, pues el miércoles, más o menos sí, a las 8 de la tarde, a las 8 no, eran las 8:15, vamos a ser precisos. Bueno, pues sí, cuando íbamos por la autovía, no era una autovía, era una carretera secundaria, ¿eh? ¿Es importante ese tipo de detalles? No, pero es que la sabiduría primero es pura. Primero habla de la verdad. Sí, pero a ver, hay verdades que no son tan importantes de sacar en ciertos contextos, sobre todo cuando alguien está expresando su dolor, aunque no sea tan preciso en los detalles, quizás lo más importante es entender qué es lo que le está preocupando en realidad. Y entonces en ese punto, no te digo que tengas que renunciar a la verdad, pero sí hay momentos en los que por el bien general, por lo importante que es resolver el conflicto, tengo que aprender a reconocer que toda corrección no es necesaria. No es necesaria corregir algunos aspectos. Y es más, si somos sinceros, muchas veces corregimos al otro no porque queramos aclarar algo, sino porque queremos tener la razón. Queremos quedar por encima
queremos descalificar a nuestro oponente, porque a veces vemos a nuestro cónyuge como un oponente, y es el momento donde tenemos que ceder y decir, no, vamos a tratar lo que es importante. Porque el objetivo que tiene la sabiduría de lo alto en un matrimonio no es ganar una discusión, porque tú puedes ganar una discusión, pero ¿sabes qué? Si tú eres el único que gana en esa discusión, tu matrimonio es el que va a perder. Tu matrimonio es el que va a perder. ¿Por qué? Porque tu cónyuge no es el enemigo. Tu cónyuge es tu aliado, es tu compañero, eres tú mismo. Tu cónyuge eres tú mismo, ya no sois dos, sois uno, una sola carne. Y eso es importante a la hora de buscar la paz. De hecho, fijaros, me encanta porque Jesús, que es la fuente de toda paz, me encanta porque cuando Él murió por nosotros, sufrió un montón de contradicciones y de situaciones por parte nuestra que no eran reales, no eran verdad, pero Él decidió hacer la paz, reconciliarnos con Él, reconciliarnos con el Padre y no entrar a corregir las declaraciones que nosotros hacíamos contra Él. Y cuando Jesús está en nuestro corazón, cuando hemos recibido la paz de Cristo, entonces nosotros también podemos convertirnos en personas que hacen la paz con el cónyuge, aunque lo que escuchemos nos rechine en alguna medida. Vamos con el tercer fruto, hermanos. 6 frutos de la sabiduría de lo alto. El tercer fruto dice que Santiago, que después de pacífica, es amable. La sabiduría de lo alto es amable. Amable. ¿Y qué significa eso de amable? El término me encanta en el original. Y tiene que ver con tratar con cuidado el corazón de la persona que tengo delante. Tiene que ver con intentar comprender lo que hay en el interior de mi esposo, de mi esposa, y no simplemente minimizar sus sentimientos, no simplemente desacreditar los sentimientos de la otra persona. Así que la amabilidad tiene cuidado con el corazón del otro. Y esto es importante porque una relación no va a florecer si no se desarrolla en un ambiente adecuado. Si la persona con la que yo estoy conviviendo, cada vez que va a expresar dolor, va a expresar alguna necesidad, siente que le van a destruir, que le van a humillar, que le van a herir, ¿sabes qué? No lo va a hacer, no va a hablar. Pero una persona amable es capaz de escuchar cosas que pudieran herir su corazón, pero lo puede escuchar porque se está enfocando en lo que hay internamente, en lo que hay internamente. Y a veces cuando algún cónyuge viene y quiere expresar algún dolor, a veces en vez de encontrar comprensión, muchas veces lo que encuentran es palabras como no es para tanto, qué exagerado que eres, qué exagerado. Eso es una tontería lo que acabas de decir. Ya estás otra vez con lo mismo. Bueno, oye, ¿y si le duele? ¿Y si le duele? ¿Y si es real en su interior lo que te está expresando? La sabiduría alto es amable, es comprensiva, no minimiza, no pisotea lo que se está expresando y dice, pues mira, interesante, aunque no era mi intención hacerte sentir así, oye, pues gracias por comentármelo. Gracias por decírmelo porque ahora veo lo que está aflorando en tu corazón. Ahora veo lo que estás percibiendo de mi forma de hablar o de mi forma de actuar o de mi forma de no actuar. Gracias. Gracias por decírmelo. Y aunque no estás de acuerdo con todo lo que te está expresando el otro, pero sí eres amable, sí eres gentil, eres una persona capaz de comprender lo que hay en el corazón, independientemente que lo que se diga con las palabras no tenga mucho sentido para ti y sea hasta incorrecto. Ahora, cuando no estás actuando desde la sabiduría de lo alto, cuando no eres amable, entonces utilizas siempre frases como sí, vale, venga, pues sí, entiendo que te dolió, pero es que tú también dañas, ¿no? El pero este es tremendo. Evita que seas una persona amable. El pero, sí, entiendo que te sentiste sola, pero es que yo estaba trabajando. Sí, entiendo que lo que dices, pero es que no fue mi intención, así que no lo puedo consentir. Para mí no tiene valor cómo te sientes, porque yo no tenía esa intención. Si tú te has sentido herida, es tu problema. ¿Sabes? Cuando dices pero tantas veces a la hora de expresarte, después de que tu cónyuge esté
expresando su dolor, le estás diciendo, oye, tu dolor no es importante, lo más importante es mi defensa. Lo más importante es mi defensa. Que conste en acta que yo no soy culpable. Y ahí estamos errando el blanco. Me encanta Jesús. Jesús nunca trató el sufrimiento humano como una molestia. Me encanta en Juan capítulo 11 cuando Jesús llega tarde, entre comillas, tarde al momento en el que su amigo Lázaro, que estaba malo, no llegó a tiempo para sanarle, sino que ya había muerto. Y me encanta cuando María, una de las hermanas de Lázaro, sale a él muy dolida, muy decepcionada, y le dice a Jesús, oye, si tú hubieras estado aquí, esto no habría sucedido. Y no sé tú, pero yo cuando leo esas frases, cuando leo esos versículos, me doy cuenta de que María está reprochando a Jesús. María no entiende por qué Jesús ha retrasado su llegada a la casa de Lázaro y de Marta y de María. No lo entiendo. ¿Por qué eres tan insensible? Y no veo a Jesús defendiéndose bajo ningún concepto. No veo a Jesús diciendo, sí, María, yo sé que tú estás muy dolida, pero tengo otros planes. Pero el Padre tiene otros planes, maja. Así que ajústate, alíñate al Padre y déjate de tantas tonterías. No le veo a Jesús en ningún caso. Le veo incluso compadeciéndose con ella, llorando con ellos, aunque ya conocía el final de la historia, aunque ya conocía que ese sentimiento no era el definitivo, no era el que tenía que ella albergar en su corazón, pero él se muestra tremendamente amable, tremendamente compasivo, con una ternura increíble. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús está ocupando nuestro corazón, cuando estamos en Cristo, la sabiduría de lo alto empieza a manifestarse también de esa manera con nuestro cónyuge, con ternura. Pero no solo ahí. Cuarto fruto, hermanos. El cuarto tiene que ver con, dice, es benigna. Y ¿sabes? La palabra benigna se traduce como sin obstinación. No es obstinada. Y habla aquí de ser capaces de recibir la corrección, de escuchar lo que otros tienen que decirnos, aunque no nos agrade, sin reaccionar antes de tiempo. Así que la sabiduría de lo alto también nos hace más dóciles, más receptivos a la corrección. Y en el matrimonio es muy importante esto. No ver como una amenaza lo que nuestro cónyuge nos tenga que decir. Si nos tiene que decir algo que no está bien, no ser personas que les falte la benignidad. Fíjate lo que dice Proverbios 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. O sea, el que tiene la capacidad de dejarse corregir por las circunstancias, por las personas que se va encontrando a lo largo de su vida, por su propio esposo, su propia esposa, por sus propios hijos, dice, entre los sabios morará. Es una persona benigna. Dice el versículo 32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, adquiere entendimiento. Así que el que escucha la corrección va a ser una persona capaz de encontrar la sabiduría. Va a ser una persona sabia. Va a ser una persona que va a reaccionar. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo? La actitud defensiva. Y eso es algo que tenemos que reconocer que surge en nosotros de manera muy natural. Siempre que alguien toca algo que nos incomoda, la primera reacción es defendernos, atacar incluso. En el matrimonio sucede de muchas maneras sutiles. Por ejemplo, alguien dice, amor, quizás la próxima vez podrías corregir a los niños de otra manera. Te lo dice con todo el tacto, ¿no? Y tú dices, pues encárgate tú de corregir a los niños, yo ya no vuelvo a hablar con los niños. No estás actuando con benignidad. La sabiduría a lo alto dice, pues gracias por decírmelo, gracias, no me había dado cuenta, pues menos mal, porque yo no quiero provocar ningún daño innecesario en los hijos, así que gracias, cariño, gracias. O últimamente noto que estás un poco distante, cariño, ¿eh? Pues anda que tú también estás distante, ¿eh? Si tenemos que hablar, yo también puedo hablar, ¿eh? Ah, sí, ¿me notas distante, cariño? ¿En qué me notas distante? O sea, ¿en qué momentos me notas distante? Y puede que digas, pero si llevo todo el día con ella aquí. Y si dice que te nota distante, busca información.
Busca información, porque a lo mejor cuando empieza a hablar se da cuenta de que está exagerando, de que está filtrando a nivel emocional y a nivel emocional irracional. Así que ser benigno conviene. Oye, cariño, quizás podríamos manejar las finanzas de otra manera, porque creo que en este último mes nos hemos descuidado un poco con... ¿Así? Pues ahora manejas tú las finanzas. Yo ya no quiero manejar las finanzas. Me estás diciendo que yo soy un desastre, ¿verdad? Con las finanzas. No, solo estoy diciendo que podríamos tomar en cuenta... Claro, con esa actitud, pues no ayuda para nada. Y la sabiduría de abajo nos sugiere que admitir un error es mostrarse débil, es quedarse por debajo, es ser un cero a la izquierda, pero la sabiduría de lo alto dice, no, aceptar un error puede fortalecer tu matrimonio. Puede ayudarte a fortalecer el vínculo. Mira, me encanta Moisés y Séfora en Éxodo 4, versículos del 24 al 26. Es un pasaje muy oscuro, muy inquietante, pero a mí me encanta porque, no sé si os acordáis que después de que Dios llama a Moisés y de su inicial resistencia, Moisés finalmente dice, venga, vale, voy a ser el libertador de Israel, me voy a Egipto desde Madián. Y cuando sale de Egipto, fíjate, dice que en el camino se pararon en una posada y Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Y entonces dice que Séfora, la mujer, tomó un pedernal afilado y le hizo la circuncisión al hijo porque Moisés no lo había hecho cuando debería hacerlo. Así que Moisés, como hebreo, sabiendo cuáles son las tradiciones de su pueblo, él pasó por alto algo importantísimo, no circuncidó a su hijo al 8º día de nacimiento, y eso le iba a causar un problema serio a la familia. ¿Y sabes lo que hizo Séfora? Corrigió una acción equivocada de Moisés. Y si lees el pasaje, Moisés en ningún momento se pone a la defensiva. En ningún momento dijo, pero mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué has liado por aquí? Todo esto lleno de sangre. Moisés se dio cuenta de que ella había actuado de manera adecuada, incluso había actuado en su lugar porque él no lo había hecho y tuvo que agachar la cabeza y decir, es correcto. Así que importante dar lugar a nuestro cónyuge para que pueda hacer cosas que quizás corrijan algunas de las que no hemos hecho nosotros, pero verlo como una bendición. No sé si te pasa a ti, pero una de mis oraciones recurrentes es, Señor, muéstrame mis áreas ciegas. ¿Te pasa a ti esto? Y sabes, Dios siempre responde a esa pregunta. Dios siempre responde a esa oración. Pero ¿sabes cómo responde a veces? A través de tu cónyuge. Y claro, tú le estás pidiendo a Dios, oye, muéstrame lo que yo no veo. No quiero ser ciego como estudiamos hace poco en Malaquías. Y llega tu cónyuge y te pone el dedo en la llaga, te quita la venda que tú no puedes quitar. ¿Y sabes qué? Te molesta, te incomoda. Pero cuando estás en Cristo, tu seguridad está en Él. Y el hecho de que alguien te tenga que corregir no supone una amenaza en tu validez, en lo valioso que tú eres. Porque tu valía no está en que eres perfecto, tu valía está en lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora, vayamos rápidamente a los dos últimos que nos quedan, a los últimos frutos de la sabiduría. Y dice Santiago que la sabiduría de lo alto también está llena de misericordia y de buenos frutos. Y la misericordia tiene que ver con cómo tú tratas el pasado del otro, o cómo tratáis vuestro propio pasado. Y no lo tratas como un arma para destruir a tu oponente, lo tratas para recalcar, no para recalcar sus errores, lo tratas para sanar. Sacas el pasado cuando lo necesitas sacar y lo sacas para sanar lo que está herido, no para destruir a tu oponente. Pero sabes que hay un problema, y es que los seres humanos solemos tener en las relaciones una memoria selectiva. Somos personas que nos cuesta no ver las cosas malas que ha hecho el otro y estamos ahí constantemente recordando con precisión cada fallo que ha cometido el otro para nuestras vidas y claro, eso no ayuda, eso no es misericordia. La misericordia tiene que ver con tratar a la persona como necesita ser tratada. Y para esto tenemos que distinguir tres realidades. Mira, déjame mostrarte tres realidades
relacionadas con el pasado, porque no siempre tienes que ignorar el pecado de tu cónyuge, no siempre tienes que tapar lo malo que ha hecho la otra persona, porque es que Dios me pide perdonar a mi cónyuge. No siempre tienes que ser esa la actitud, no siempre tienes que minimizar una infidelidad, no siempre tienes que ocultar un abuso, no tienes que tolerar conductas que puedan ser dañinas para la relación. Entonces, es importante entender que hay tres realidades y dependiendo de la realidad en la que yo me encuentre, mi reacción tiene que ser una u otra. Por ejemplo, si en medio de nuestra relación hay un pecado que todavía se está ocultando o se está repitiendo, tener misericordia significa que hay que sacar a la luz esa situación. Tener misericordia significa que tenemos que confrontar esto que nos está haciendo daño. No lo podemos mantener más en el cajón. Tenemos que sacarlo. ¿Sí? ¿Entendemos esto, hermanos? No siempre hay que pasar por alto los errores del pasado. No siempre. Si no se han confesado, si no se han expresado, si no se han puesto sobre la mesa, si se están ocultando y se están repitiendo, ahí sí que hay que misericordiosamente sacarlos a la luz. Pero si la herida se ha sacado, pero todavía está abierta, todavía está ahí manifestándose en algunos momentos, la misericordia ahí lo que hace es conceder tiempo al otro. La misericordia lo que hace es poner límites para que el daño no vaya a mayores. No es que tú no estás teniéndome misericordia, tú no estás actuando con amor, tú no me has perdonado porque me estás marcando todavía algunas distancias, me estás pidiendo todavía tiempo para confiar en mí. Claro que sí. En algunos casos, la misericordia requiere tiempo, requiere límites, requiere esperar a ver frutos concretos, requiere incluso acompañamiento de terceros. La misericordia no debe ser ciega. La misericordia no tiene que pasar por alto el daño simplemente porque soy cristiano. La misericordia, en momentos, necesita tiempo, límites, acompañamiento, necesita ver frutos. Pero si una ofensa ha sido confesada, una ofensa ha sido trabajada, ha sido restaurada, ha sido perdonada y realmente ya lo que sucedió ya no se vuelve a repetir y hay frutos evidentes de arrepentimiento, entonces en ese momento jamás debe resucitarse lo que sucedió en el pasado. La misericordia es capaz de no negar el pasado, pero se niega a utilizarlo como un arma arrojadiza. Y eso lo hace la sabiduría de lo alto. Cuando estás en Cristo Jesús, tú sabes que Jesús te ha perdonado totalmente y ese perdón que tú has recibido lo proyectas en tus relaciones también con los demás. Y termino, hermanos, con un último atributo de esta sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto dice también aquí, celebra las diferencias. Y esto es importante, porque algo que daña mucho a las relaciones de pareja es el tema de las diferencias. Las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, las diferencias de personalidad, las diferencias de hábitos, de costumbres. Y es importante entender que las diferencias no siempre son una amenaza, son una bendición en muchos casos. De hecho, en Génesis 2:18, lo hemos leído al principio, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Ayuda idónea. ¿Sabes lo que es idóneo? Idóneo no es igual. Idóneo no es, haré una persona como tú. Haré una persona diferente a ti, pero que te va a complementar a la perfección. Alguien diferente, pero complementario. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Así que desde el principio Dios creó el matrimonio no para hacer clones, sino para, en medio de la diversidad, complementarnos. Así que si tú tienes en tu mente la idea de que Dios quiere que tu cónyuge sea como tú, estás contribuyendo a los conflictos matrimoniales, estás contribuyendo a que el vínculo matrimonial no pueda desarrollarse con la salud que Dios tiene en mente. Cuando miras a tu cónyuge, tu idea debe ser, quiero que él sea como Dios, sea como Jesús y no como yo. Y cuando veas diferencias importantes, por ejemplo, hay matrimonios en los que uno de ellos es más reflexivo, piensa antes de actuar, pero a lo mejor el otro
la manera de pensar es hablando o actuando. Y tú dices, no tienes que ser así. Bueno, pues a lo mejor es un complemento perfecto. El que no piensa demasiado tiene que regularse, pero el que piensa demasiado tiene que aprender también a actuar, y a lo mejor el cónyuge que actúa más le lleva a no ser tan reflexivo y quedarse a veces en parálisis por tanto análisis. A veces sucede, es que yo quiero que mi esposo ame como yo, que me ame con palabras, diciéndome palabras de afirmación. Y a lo mejor el esposo te está amando simplemente con actos de servicio, por ejemplo. Y tú quieres que él sea como tú, y eso genera un conflicto increíble. Oye, ¿y si aceptas las diferencias, las celebras y reconoces que hay diferentes formas de amar? Eso puede ayudar a que el vínculo sea perfecto. Así que, hermanos, la cuestión no es, oye, ¿por qué no mi cónyuge es como yo? La cuestión es, oye, gracias, Señor, porque mi cónyuge no es como yo. Yo siempre lo agradezco. Digo, gracias que mi esposa María no es como yo. ¿Te imaginas tener 2 Pedros en casa? ¡Qué locura! Las diferencias son celebradas cuando la sabiduría de lo alto está expresándose en nuestro corazón. Así que, hermanos, fíjate cómo termina Santiago en este versículo 18. Dice, el fruto de la justicia se siembra. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y me encanta esta frase porque ilustra lo que es el matrimonio. El matrimonio, dice Santiago, es como un campo de cultivo. Es como un campo de cultivo. Un campo donde se siembra. Cada palabra es una semilla. Cada gesto es una semilla. Cada respuesta es una semilla. Cada silencio es una semilla. Vas a cosechar algo. Todo lo que haces o lo que dejas de hacer es una semilla. Cuando dices la verdad, estás sembrando confianza. Cuando ocultas, también estás sembrando algo. Estás sembrando desconfianza. Cuando perdonas, cuando utilizas el pasado, estás sembrando algo en la relación. Y ¿sabes qué? Todo eso que siembras se va a cosechar en el futuro. ¿Has pensado alguna vez en tu matrimonio como un campo de cultivo? ¿Te has visto como un labrador? ¿Te has visto como alguien que tiene la capacidad de sembrar buenas semillas en el nombre de Jesús? ¿O estás simplemente diciendo, a ver, ¿qué matrimonio quiero tener? ¿Qué matrimonio? Señor, dame un matrimonio de estas características que tú tienes en mente. Deja de hacerte esa pregunta y pregúntate mejor, ¿qué estoy sembrando yo en mi matrimonio? ¿Qué semillas estoy sembrando yo en mi matrimonio? Y ese es el reto en esta mañana, hermanos. Alimenta tu vínculo fuente con Jesús. Él va a hacer que salga la sabiduría de lo alto de tu interior. Y siembra semillas de justicia, en paz. Siembra semillas. Haz la parte que te corresponde. Mira, déjame terminar con esta ilustración. Esto que para mí es muy importante, hermanos. Tengo aquí 3 cubos, ¿vale? Y para mí esta ilustración es muy importante de cara a cualquier tipo de vínculo, a cualquier relación de amistad, relación matrimonial, relación de la familia, o en el trabajo, o en la iglesia, que lo iremos viendo en próximas semanas. Muy importante entender estas 3 cuestiones. Lo primero, hay una parte que yo puedo y debo hacer en cualquier vínculo que tenga. Hay una parte que solamente ellos, los otros, pueden hacer y no la puedo hacer yo. Y luego en ese vínculo relacional hay una parte que solo Dios puede hacer. Y la clave es entender cuál es mi parte, cuál es la parte que le corresponde al otro y cuál es la parte que solo Dios puede hacer. Clave en las relaciones. Entender cuál es tu responsabilidad, respetar la libertad del otro y confiar en lo que Dios puede hacer. En cualquier relación, hermano. Si hay muchas relaciones que no funcionan porque yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Estoy queriendo que mi responsabilidad la asuma el otro. Y eso termina dañando, erosionando la relación. Hay veces que lo que yo tengo que hacer, quiero que lo haga Dios. Y Dios dice, no, eso lo vas a hacer tú, lo tienes que hacer tú. Pero hay relaciones que no funcionan porque yo quiero hacer lo que Dios solo puede hacer. Hay mucha ansiedad en las relaciones, especialmente dentro del matrimonio, porque yo quiero ser Dios cambiando a mi cónyuge cuando eso es algo que solo Él puede hacer. Cuando yo asumo mi responsabilidad,
ser un pacificador, por ejemplo. Cuando yo asumo eso, yo voy a contribuir a todo lo que tenga que ver con la paz. Yo no voy a alimentar conflictos con mi cónyuge de manera innecesaria. No voy a entrar en una batalla para ganar y quedar por encima. Quiero simplemente buscar soluciones que nos beneficien a los dos. Y luego, si la otra persona, si mi cónyuge quiere seguir peleando, yo no lo voy a hacer. Descanso en que Dios me traiga la paz, el descanso que solo Él puede dar. O a veces yo puedo hablar la verdad, pero aún así mi cónyuge decide desconfiar de mí. Decide desconfiar de mí. ¿Ah, sí? Pues ya no vuelvo a decir la verdad. Y ahí viene el conflicto de nuevo. ¿Entendemos? ¿Sí? Lo importante que es entender qué es lo que yo puedo y debo hacer, respetar lo que el otro debería hacer, aunque no lo quiera hacer, y entender que hay cosas que solo le corresponden a Dios. A Dios le corresponde proveer. A Dios le corresponde transformar el corazón. Pero a veces yo quiero ayudar a Dios a transformar el corazón de mi pareja. Y esto es clave, hermanos. Siembra semillas, pero siembra aquellas semillas que Dios ha puesto en tu mano. No intentes sembrarlas con las semillas que le corresponden a tu cónyuge. Y no intentes acelerar los procesos de crecimiento. Tú siembra, tú riega, pero deja que, en última instancia, el crecimiento lo dé Dios. Él es el que tiene que certificar, por ejemplo, una reconciliación. Cuando ha habido una herida muy profunda en el matrimonio, cuando ha habido una infidelidad, tú tienes que tomar tu decisión. Perdonar, trabajar la confianza. El que ha sido infiel tiene que tratar con cambiar su tendencia infiel, darle tiempo al otro para que muestre que puede confiar en él, pero en última instancia solo Dios puede reconciliar a esa pareja que ha sido dañada y herida. Muy importante entender esta faceta en las relaciones. Así que, hermanos, concluyamos en esta noche. Quiero orar por los matrimonios. Quiero orar porque, como digo, Dios nos llama a honrar los matrimonios. Dios nos llama a poner en alto el valor de un matrimonio. Dios nos llama a bendecir a los matrimonios, pero la sociedad en la que vivimos, pues denigra, demoniza los matrimonios. Algunos lo idealizan, pero necesitamos poner en su lugar a los matrimonios. Por eso, ¿podríamos pedir a los matrimonios que se puedan poner en pie, hermanos? ¿Podéis poner? ¿Cuántos matrimonios hay aquí en esta mañana? Quiero orar por vosotros. Quiero que como iglesia oremos. Y me gustaría que, si tienes ahí a tu esposa, a tu esposo, podáis abrazaros. Y me gustaría que oráramos. Cierra tus ojos y, iglesia, si tú no estás casado, si no tienes aquí a tu cónyuge, clama a Dios por estos matrimonios que están aquí de pie. Vamos a bendecirlos, Señor. Queremos darte gracias por la bendición de tener a estos matrimonios entre nosotros, Señor. Gracias de verdad. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Dios, que nos muestres a todos los que estamos casados lo que nos corresponde hacer, Señor. A cada cónyuge, revélanos lo que nosotros y solo nosotros podemos hacer, Señor. Líbranos, Padre, de intentar controlar a nuestro cónyuge, Señor. Líbranos de querer ocupar el lugar que solo Él puede ocupar, Señor. Líbranos de presionar las circunstancias y las situaciones. Líbranos, Señor, de añadir esa presión innecesaria. Danos sabiduría de lo alto. Danos sabiduría de lo alto para obedecer. Danos sabiduría para poder soltar lo que no nos corresponde. Danos sabiduría para poder confiar en ti y en tu poder, Señor. Danos esa capacidad, que tu paz, Señor, gobierne nuestro matrimonio y no la ansiedad por querer controlar los resultados, Señor. Que tu gracia transforme nuestros vínculos, Señor, nuestros vínculos matrimoniales. Señor, oro, Dios mío, por estos matrimonios que tú estás viendo hoy aquí de pie, Señor. Levanta, Señor, crea vínculos de paz, vínculos de conexión.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a pedir, si podemos tocar una canción, y os voy a pedir a todos los demás que os pongáis en pie, hermanos. Como decía también al principio, puede que no estés casado, que estés soltero aún, incluso estés viudo, separado, divorciado. Necesitas también sabiduría de lo alto. Necesitas sabiduría de lo alto para poder tener buenas relaciones con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu líder en la iglesia, con tus hermanos en Cristo. Necesitas sabiduría de lo alto, y la sabiduría de lo alto no es algo que podemos obtener leyendo un libro a base de disciplina personal. La sabiduría de lo alto es un fruto de nuestra unión con Cristo. Es un beneficio que experimentan aquellos que están en Cristo, que se esconden en Él, que se conectan en Él, que se consideran insuficientes para actuar como deben en las relaciones. Aquellos que tienen la humildad para reconocer que ni siquiera pueden cumplir con su parte, que ni siquiera tienen la capacidad, por sus heridas, por sus miedos, por sus necesidades, de responder adecuadamente cuando le hieren. La sabiduría de lo alto es un regalo, una gracia que recibimos. Y esa es la puerta de entrada, la gracia de Jesús, la gracia que nos otorga. Y luego sí, nos esforzamos en la gracia, pero necesitamos entrar por esa puerta, que es Jesús. Señor, ayúdanos a vivir en esa sabiduría. Ayúdanos a cultivar ese vínculo contigo, esa unión. Señor. Y yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Jesús, que nunca antes ha entrado por esa puerta y por lo tanto no se ha conectado nunca con esa sabiduría de lo alto. Y hoy entiende que es la causa de sus conflictos. Es la causa, el no haber depositado su confianza en Dios a través de Jesucristo, la causa de esos cismas relacionales que ha sufrido en el pasado y incluso en el presente. Quiero animarte a que vengas a Jesús en esta mañana. Quiero animarte a que le entregues tu vida. Quiero animarte a que te escondas en Él, que abraces la obra que Él hizo en la cruz para librarte de todo aquello interno, de toda esa sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Quiero animarte a que vengas a Jesús hoy. Quiero animarte a que al finalizar puedas venir aquí adelante. Aquí junto a la cruz queremos orar contigo, queremos orar por ti. Ven hacia adelante. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. No tengo nada para ofrecer.